resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias, si hay alguna otra referencia que ustedes van a utilizar, o solo la del curso, y el apéndice. Todo esto tiene que llevar un trabajo que es de cuaderno, y este incluye nada más los 3 primeros laboratorios. Yo lo hago para ver cómo están ustedes, para que trabajen en grupo, cómo saben hacer su informe técnico, porque es lo que me interesa, porque allá se hace siempre informes técnicos. Entonces, para que sigamos la línea de los trabajos. Todo eso tiene que incluir y me lo entregan ustedes, me lo mandan a mi correo antes del 4.º laboratorio. O sea, eso es lo que yo llamo siempre cuaderno de investigación o cuaderno grupal. Ingeniero, una consulta. Diga. Le tomó asistencia a Juan Ramón Martínez Alonso. Él escribió en el chat, pero no sé si lo vio. Martínez. Alonso, Juan Ramón. Juan Ramón, no le había puesto, ahorita le pongo. Gracias. Entonces ya está, todavía me falta Marroquín Jorgin, me falta también López Víctor Aldair, me falta Lario Cifuentes. Entonces, si todavía están, me avisan, si no, para irlos tachando. Alexis Larios está en la reunión. Creo que no le sirve su micrófono. No, Larios dice, Larios, Ajá. muy bien, alguien más que sepan que está por ahí. López Víctor, Ingeniero, diga. buenos días. No sé si me tomó asistencia. Soy García Godoy. Tuve problemas para conectarme. García Godoy. Usted está en la escuela, ¿va? Sí. Tenía problemas. Muy bien, Fátima. Sí, ya le puse su Gracias. asistencia. Muy bien. Sí, tengan, hoy sí tengan bastante cuidado porque hemos tenido algunas reuniones y nos habla mucho de las asistencias. Porque mi idea es de que ustedes aprendan, sean responsables, porque de nada les sirve ganar si no saben nada. Por eso es de que ahora se les pide este cuaderno donde van a incluir. Entonces, este cuaderno de investigación me lo van a hacer con todo esto. En la carátula le ponen cuaderno de investigación y van a incluir únicamente 3 laboratorios, los 3 primeros laboratorios. Ese me lo entregan antes del 4.º laboratorio. Ese va a tener introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias y un apéndice. Eso es lo que lleva de contenido ese cuaderno. Me lo mandan por correo y yo lo reviso y les doy su calificación. Y luego, basado en esto, ustedes van a hacer una exposición, también es grupal la exposición. En la exposición grupal, ahí también deben de tener cuidado, todos deben de saber exactamente el contenido, porque yo puedo cambiar en cualquier momento, supóngase, está exponiendo X, yo continúe Y, tiene que seguir exactamente, o sea, como que fuera la misma persona, porque todos tienen que conocer su documento. Y eso es lo que yo evalúo, que todos participen. Si es cierto eso, va de que tenemos que trabajar en grupo, pero debemos de ser grupos que les guste trabajar. Y si no les gusta, tienen que hacerlo, porque esa es la idea, aprender, ¿verdad? Y por último, vamos a tener un examen final. Ese examen final es cargado. ¿Saben por qué? Porque
lleva las exposiciones, lleva el cuaderno de trabajo y lleva el contenido que hacemos. O sea, lleva 3 contenidos. Por eso ustedes ahorita deben de saber todo bien. ¿Va? No me vayan a quedar mal en eso porque no quisiera yo que nadie perdiera. Pero lo que quiero principalmente es que todos aprendan. Entonces, vamos a formar los grupos. ¿Cómo va a ser en grupos? Les digo primeros que supuestamente son 39, ¿va? Pero les voy a decir de dónde a dónde va a estar. Entonces, ustedes son el grupo 3, ¿va? Entonces, el grupo 3A va a estar constituido por García Concagua, hasta Lamas Pérez. O sea, desde García Concagua hasta Lamas Pérez es el grupo 3A. Y el grupo 3B va a estar integrado por los demás, ¿va? O sea, desde Larios y Fuentes no sé si entra allá, Méndez Herrera, o sea, el que esté de último. Ya prácticamente van a tener aproximadamente 18 a 19 integrantes cada grupo. Así van a estar los grupos integrados. Y como siempre, cuando esté exponiendo, por favor, quien tenga dudas me lo pregunta, porque así salen ustedes sabiendo todo el contenido del grupo. Bien, entonces vamos a iniciar el primer laboratorio el día de hoy. Bien, entonces la práctica dice, práctica número 1, ustedes son el grupo 3, ¿va? Entonces, dice que es el microscopio y las plantas sin semilla. Nosotros debemos de recordar exactamente que hay muchas plantas que no tienen semilla. Como les citaba anteriormente, son 17 divisiones. Y entre estas divisiones, vamos a ver nosotros de que la primera, que es esquizofita, va a agrupar a las bacterias, y la última, que es magnoliofita, va a agrupar a todas las plantas con flores y frutos. Entonces, este recorrido ha sido la evolución de plantas. Y por eso es que nosotros decimos que estas plantas sin semilla, generalmente, para ver nosotros, necesitamos el uso del microscopio, porque las bacterias no se pueden ver a simple vista. Se tiene que utilizar el microscopio. Y para usar el microscopio tenemos que tener un uso tecnificado para realizar nuestras observaciones microscópicas de microorganismos o partículas perceptibles a simple vista. Por ejemplo, un microorganismo es una bacteria que sí se puede ver con el microscopio que usamos nosotros, pero un virus, a pesar de que ya son microorganismos, no se puede ver con el microscopio óptico o compuesto, que es el que utilizamos nosotros. Porque para ver un virus se necesita específicamente un microscopio electrónico. Ellos dicen microscopio electrónico de barrido. Y de eso no tenemos en Guatemala.
hay en Europa, Norteamérica, tienen microscopio electrónico. Nosotros no tenemos microscopio electrónico aquí en Guatemala. Entonces, cuando estos de COVID-19 salen haciendo una observación que ellos dicen, observando si hay virus en, en el, en el microscopio óptico. No están viendo virus ellos. Entonces, en eso tenemos que ver nosotros que no están viendo lo que en realidad se quisiera ver, porque, como les digo, no es posible ver eso. Entonces, les digo, para ver tenemos que saber usar el microscopio y sabiendo que con el microscopio compuesto o óptico que es que usamos nosotros, no es posible ver los virus. Nosotros mostramos virus porque a veces en las revistas científicas los proyectan, pero que en sí miremos nosotros, aún más cuando hablamos de su ADN y todo, no es posible todavía para nosotros. Entonces, como dice, las partículas que no son perceptibles a simple vista. Por ejemplo, las bacterias no las miramos. Las esporas, a veces se pueden ver ya algunas esporas así, pero se ve únicamente como que fuera un polvito. Lo mismo se ve que los granos de polen, tenemos que conocerlos, hay mucha diferencia en los granos de polen y tampoco los podemos ver a simple vista. Vemos el polvito, pero no vemos exactamente cómo la estructura. Y cuando nos ponemos a pensar que son diferentes especies, entonces ahí es donde nosotros decimos que todo es igual y no, porque cada especie tiene su grano de polen específico, porque si no, no se pudiera llevar a cabo la doble fecundación. Entonces vamos a conocer todo esto y todos pongan mucha atención. Aparte de lo que vemos aquí, yo les dejo como tarea que ustedes salgan a sus alrededores o al patio de su casa a observar algo. Entonces no es solo lo que vemos acá, es lo que les he dicho toda la vida, no es solo la diapositiva. Tenemos que conocer nosotros más las explicaciones, más algunos trabajitos que se les dejan para el campo. Y esos trabajitos del campo ustedes me pueden hacer la observación, hablarme por chat, mandarme una foto, si es lo que yo les envié, ¿verdad? La cosa es que yo quiero que aprendan. Bien, siempre les digo, pueden hacer sus preguntas cuando encuentren la oportunidad, ustedes no tengan pena. Entonces aquí estamos viendo un microscopio de frente. Ese es un microscopio compuesto. Le llamamos compuesto óptico porque con este vamos a ver las partículas más pequeñas. Aquí podemos alcanzar a ver hasta 1000 veces el tamaño natural de una partícula. Es lo máximo que podemos ver nosotros. Bien,
Entonces, este microscopio es similar a los que tenemos allá en la escuela. De eso no tengan ninguna pena porque casi todos son idénticos. Entonces, vemos acá primero, tenemos acá el lente ocular. Los dos son lentes oculares porque vemos nosotros, siempre que enfocamos, enfocamos con los dos ojos. Cuando ya miramos la figura exactamente igual, señas que ya lo enfocamos. De lo contrario, aquí tiene una graduación que los podemos abrir o juntar más de acuerdo a la distancia que tenemos nosotros en nuestros ojos. También existen de estos microscopios compuestos monoculares que tienen solo un ocular, pero esos no sirven. O sirven, pero son los más antiguos. ¿Va? Entonces tenemos que usar que sea biocular, que tenga los dos lentes. Luego a la parte que los va a sostener le llamamos cabezal. Este cabezal además va a aportar otra pieza que se llama revólver. El revólver tiene la particularidad de girar. Aquí en todo su alrededor tiene unos balines muy pequeñitos que no debemos de tocar porque al abrirlo caen los balines y ya no sirve el microscopio. Entonces, este revólver va a aportar a 4 lentes objetivos. Se llaman objetivos porque están próximos al objeto que estamos viendo. Tenemos uno, oigan bien, con anillo rojo, que es el de 4X. Uno con anillo amarillo, que es el de 10X. Luego uno con anillo celeste, que es el de 40X. Y por último, tenemos uno con anillo blanco, que es el de 100X. X quiere decir los aumentos. Entonces, si estamos viendo con uno de estos oculares que pueden ser de 10 o 16X, si multiplicamos el de 10 por el de 100, estamos viendo nuestra partícula 1000 veces más su tamaño. ¿Ah? Esa es la función de estos. Entonces, para irlos cambiando, nosotros movemos el revólver. Ponemos exactamente donde está la laminilla, el de 4 que iniciamos, luego el de 10, luego el de 40X. El de 40X es el que más usamos. El de 100X tenemos que utilizarlo con un líquido que se llama aceite de inmersión, porque si no se daña el lente. Luego vemos nosotros la platina. La platina es esta, es una como mesita que nos va a servir para manipular la laminilla. Luego vemos que como es eléctrico va a tener un cable de corriente. Nosotros lo conectamos a un tomacorriente y ya funciona. Cuando funciona, vamos a ver, cuando veamos del lado, dónde va a tener, dónde es el botón para la energía eléctrica. Entonces, aquí vamos a tener nosotros hacia acá, hacia esta parte de acá, tiene un tipo como de agarrador que se llama manubrio o brazo y la base. ¿Para qué nos sirve el manubrio o brazo? Cuando nosotros trasladamos el microscopio de un lugar a otro,
ponemos la palma de la mano en la base, abajo, y con la otra mano agarramos nosotros el manubrio y así lo trasladamos para protegerlo y que no vayamos a botarlo, porque si lo botamos, se terminó el microscopio. Porque se quiebran los lentes y con eso ya no vamos a poder usarlo. Ya saben que si tienen alguna preguntita la pueden ir haciendo. No tengan pena. Luego tenemos aquí siempre el mismo microscopio compuesto o óptico, pero viéndolo del lado lateral. Entonces vemos acá que nos señala lente condensador de luz. Este tiene un vidrio que se le llama filtro, porque aquí dentro tiene una bombilla tan fuerte que si no tuviera este lente condensador nos dañaría la vista. Luego aquí tenemos que están juntos el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Con el tornillo macrométrico nosotros centramos nuestra imagen. Puede que se vea un poco pañosa todavía, pero con el micrométrico vamos a aclarar exactamente la figura que estamos viendo. Entonces, nosotros ya conociendo estas piezas ya vamos a poder manejarlo. Luego aquí tenemos el calibrador de luz. Este es un pequeño botón que se corre de adelante hacia atrás. Conforme lo corremos, ya sea que la luz se expande o se va cerrando. Entonces, esa luz va a salir acá y sale más clara o más oscura. Y aquí tenemos el switch de encendido. Nosotros cuando lo usamos, apachamos el switch como que fuera un foco de una vivienda y encendemos la luz. Y si lo volvemos a apachar del lado contrario, se apaga. Aquí está la espiga que tiene el cable. Entonces, como vemos nosotros aquí, de un lado lateral, ya vemos aquí el lente de 4X, que siempre lo vamos a mantener, ya sea que vamos a guardar o vamos a iniciar nuestra observación, lo tenemos cabal en el mero centro donde va a pasar la luz del microscopio. Luego aquí este es el de 100X. Y como les digo, para irlo cambiando se le da vuelta al revólver. Aquí hay un tornillo que es el fijador del revólver. Si nosotros aflojamos el tornillo este que es el fijador del revólver, se zafa el revólver y podemos causar daño. Esto lo hacen los señores que llegan allá a la escuela y llegan a limpiar los microscopios porque tenemos servicio anual de limpieza de los microscopios. Entonces ellos nos llegan a hacer ese trabajo. Ya saben, como siempre, al cortarse volvemos a conectarnos porque vamos a estar conectándonos aproximadamente 3 o 4 veces. Entonces nosotros tenemos aquí los lentes oculares que son 2. Aquí tiene una pequeña graduación, no es mucho, pero sí, dependiendo la persona que
Bien, entonces como les decía, las partes accesorias del microscopio, estamos viendo el microscopio compuesto o microscopio óptico. Ya vemos. Y debemos de conocer todas las piezas y su mantenimiento. Estos microscopios siempre deben de estar bien limpios. Nosotros para limpiar los lentes utilizamos xilol o bien alcohol. Con esos dos podemos limpiarlos a manera de que no nos va a quedar ahí eso que decimos nosotros pelusa o secciones de tela, a modo de que podamos ver muy bien. Y siempre que usamos un microscopio no podemos estar comiendo ni tener las manos sucias. A veces llegan del campo, tienen que lavarse primero las manos, ahí hay jabón y agua, se lavan bien para no ensuciar. Cada microscopio va a tener una funda, que es una bolsa que se les pone para taparlos. Y luego tenemos allá en la escuela, tenemos unos armarios que es donde los guardamos. Esos microscopios siempre están bien protegidos y las personas que van a usarlos se les dice que lo utilicen, pero con todo el cuidado y el manejo necesario. Ahora vamos a ver aquí el microscopio en su parte posterior, ¿ah? Aquí tenemos el manubrio o brazo, que es donde los agarramos. Aquí estamos viendo bien claro el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Y vemos aquí el tornillo de las coordenadas. Por ejemplo, aquí decimos nosotros coordenadas verticales, horizontales. En este caso es una para adelante y otra para atrás. Esto nos sirve a nosotros para movilizar la laminilla y centrarla específicamente en donde está el espécimen, porque nosotros cuando hacemos nuestros montajes nunca nos queda siempre exactamente en el centro de la laminilla. Entonces con estos tornillos nosotros manipulamos y los centramos a manera de poder ver exactamente lo que queremos. Le pregunto a Girón Recinos, María Alejandra. Girón Recinos, María Alejandra. El chat. Gaitán, Jaime Eduardo. Ismatul Jiménez. Sí, ingeniero. Dígame usted, ¿cuál es la función de estos dos tornillos y cómo se llaman? El tornillo micrométrico es para aclarar la imagen y el tornillo macrométrico sería acercamiento de la imagen. Sí, o sea, este es para fijar el macro y el micro es para aclarar la imagen. Está bien. A ver si está. García Concoa, Vivian. Sí, ingeniero. Dígame, Vivian.
¿para qué me sirven estos tornillos? Para centrar a la laminilla. Para centrar, ¿va? Uno es hacia adelante y el otro hacia los lados. Así es como nosotros podemos centrar y ver esto. Ahora, Sí, ingeniero. vea, aparte de sostener aquí casi todos los accesorios o piezas del microscopio, ¿para qué nos sirve esta pieza y cómo se llama? Esa tiene dos nombres, es manubrio o brazo. Exacto. Prácticamente él es quien sostiene todas las partes del microscopio. Así es. Y luego, ¿para qué nos sirve? eh, para... no sé cómo decirle. Nos sirve para que pueda tener todas las partes del microscopio. No, nos sirve además de eso, ya me dijo, pues tiene todas las partes, pero nos sirve para transportarlo. Aquí le ponemos Ay, la mano y lo trabajo. Porque si solo le pones aquí una mano y se nos resbala, se cae. Ahí como es pesado, entonces se pueden quebrar todas las partes. Pero está bastante bien la comprensión. Entonces, vamos a continuar. Ya saben que ya les dije, cualquier pregunta la pueden hacer. Bien, entonces aquí vemos más de cerca el lente condensador, ¿va? Ese generalmente es de un color azul. Y si lo quitamos, nosotros vamos a ver que la luz se refracta muy fuerte. Y esa luz le da a uno la vista. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora vemos acá, esta parte de acá, es la cremallera. Esta cremallera tiene aquí unos dientes que con el tornillo macrométrico y micrométrico sube y baja. Al dañarse esta cremallera, entonces ya no se sostiene el lente y lo que hace es caer. Entonces, al dañarse esto ya no sirve el microscopio, hay que conseguir esas piezas que, la verdad, cuesta mucho. Como no son hechos aquí en Guatemala, entonces hay que buscar la empresa. Luego tenemos acá, hay un tornillo aquí que abre y cierra el diafragma. El diafragma es un tipo así como de espiral que si lo abrimos deja pasar toda la luz y conforme vamos cerrando nos va dejando pasar una luz que nosotros necesitamos. O sea, siempre que usemos un microscopio tenemos que ver exactamente el tipo de luz que no nos va a dañar la vista y además se va a ver claro, porque nosotros nos damos cuenta exactamente cuando abrimos todo el diafragma, pasa la luz, pero pasa muy fuerte y hasta nos arden los ojos. Yo les digo algo que pasó con el jefe que tuve yo cuando estaba yo en el laboratorio de patología. Él me comentaba, como él estuvo en Cornell y Tolosa haciendo su especialización, ellos en esa época dicen que pasaban todo el tiempo en el microscopio. Y si mucho, cuando él estaba muy cansado, quería dormir 20 o 40 minutos, entonces reposaba, pero cabal tenía que despertarse ese tiempo porque el instructor andaba atrás de ellos. Y los pobres tenían que estar viendo todo el tiempo. Y él por eso me decía a mí que la vida de estudiante es la vida de perro, porque los perros toda la vida están despiertos. Solo cuando hay una bullita se despiertan. Pues el estudiante así debe ser el que quiere ser buen
profesional, ¿va? Entonces, venía él y en ese tiempo usaban microscopio monocular, que también hay allá en la escuela como para mostrárselos de repente. Ese microscopio monocular tiene solo un lente. Entonces, él solo ahí lo tenía viendo. Y cabal lo comprobé yo porque había veces de que él me llevaba en su carro y no miraba bien. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Es que yo no miro bien con el ojo derecho, me dice. Y me comentaba, ¿va? Que por estar estudiando casi lo perdía. Entonces, por eso les digo yo, cuando usemos los dos ojos, por eso son binoculares, usamos los dos ojos y graduamos bien la luz, donde podamos ver con la luz más oscura, diría yo, pero que veamos bien nuestro espécimen. No vamos a tratar de estarle dando a todos con mucha luz, no. Nos vamos a acostumbrar, nosotros nos acostumbramos a ver exactamente cómo es la partícula y la estudiamos muy bien. No vamos a estarle poniendo exceso de luz que no es necesario. Entonces, para eso sirven todas las piezas del microscopio. Ustedes ven aquí, este diafragma se mueve para un lado, se mueve para otro, lo abre y lo cierra. Esa es la función que tiene ese diafragma. Y además, como les digo, esta luz es un filtro, ese tiene su graduación aquí abajo donde les enseñé, está a la par del switch. Con ese abrimos y cerramos y la luz, ya sea que se ponga muy fuerte o tenue. La luz tenue es la más opaca, ¿va? Entonces, aquí tenemos otro tornillo del condensador de la graduación de media luna. Aquí internamente, aquí va un lente de media luna. Es como que fuera la mitad de una naranja. Esa es la forma que tiene. Pero también nos está protegiendo la vista. Porque simplemente si pasara solo así, nos causa daño a nosotros. Entonces ya vamos viendo casi todas las partes del microscopio. Ingeniero, solo con una pregunta, ¿qué es el espécimen? El espécimen es la muestra que vamos a ver. Nosotros le llamamos espécimen o muestra a cualquier organismo o bien una parte del organismo. Si usted va a ver un grano de polen, dice espécimen. Si va a ver un musgo, dice espécimen. A eso se refiere lo que estamos observando nosotros. Desde aquí vamos conociendo los especímenes. Bien. Vemos acá ya con una laminilla porta objetos. La laminilla porta objetos es la laminilla grande, es la más gruesa. Y la cubre objetos es esta pequeñita y el espécimen está aquí donde está acabada la punta de la flecha. A veces nosotros utilizamos colorantes. Los colorantes podemos utilizar cristal de violeta, azul de metileno, safranina o rojo congo. Con esos colorantes nosotros teñimos las células o los tejidos. Pero generalmente uno debe utilizar solo agua, porque con el agua ve todo al natural.
Entonces así se va dando cuenta usted cómo son las células, cómo son los tejidos. Entonces vemos acá nosotros que tenemos el objetivo 4X, que es este de anillo rojo. Es el que tiene menos aumentos porque si multiplicamos este objetivo de 4X por un ocular de 10X, nuestro espécimen lo estamos viendo con 40 aumentos. ¿Ah? Y así sucesivamente, si usamos el de 10, el de 40 y el de 100. Entonces nosotros en esa forma calculamos cuántas veces se está aumentando. Vemos que colocamos nuestra laminilla. Aquí tiene una barra que sirve para fijar la laminilla de este lado. Aquí en toda esta parte va fija y luego la parte lateral hay una pinza. Esta pinza nosotros la abrimos de este lado, tiene la parte de movimiento y la vamos ajustando suavemente porque si lo soltamos quebramos la laminilla, no. Se la vamos ajustando a manera de que prense bien exactamente la laminilla para no romperla. Entonces, García, Godoy, Fátima, Andrea. Dígame, ingeniero. Fátima, dígame usted cuántos lentes objetivos, oye, objetivos son los que van a estar viendo acá. ¿Cuántos lentes objetivos usa el microscopio y de cuántos aumentos? Ingeniero, va a disculpar, pero esa parte no se la escuché por la señal. No, ¿verdad? Va. Tengan pena. La cosa es de que yo lo que trato es de que con las preguntas muchos aprendan más. Le pregunto a López Atz, Luis Felipe. Dígame, ingeniero. Dígame, Luis Felipe, ¿cuántos lentes objetivos tenemos y de cuántos son sus aumentos? Yo creo que son 4 los que había mencionado usted, el 4X, el 10X, 40X y 100X. Exactamente, así es. Usamos 4 y de 4X, de 10X, de 40X y 100X. Con el primero que vamos a empezar a observar nuestro espécimen o partícula va a ser el de 4. Luego lo centramos y pasamos el otro. Lo corremos. Dependiendo lo que estamos viendo y lo queremos nosotros observar con claridad. O sea, aquí partículas muy grandes como por ejemplo una mosca, una pulga, no la podemos ver, ¿va? Sino que partes mucho más pequeñas. ¿Va? Esa es la función de este microscopio compuesto óptico, porque para ver las otras partes, una mosca, un insecto, tenemos el otro microscopio que se llama microscopio estereoscópico. Bien, ahora van a ver ustedes que aquí hay unas escalas. Esta escala la tiene aquí. Es el tipo de coordenadas que manejamos nosotros. Entonces hay veces que nosotros queremos ver la laminilla y supóngase que estamos viendo, pero en eso vamos a consultar al instructor de laboratorio, pero en ese momento llega alguien y nos toca el microscopio. Entonces nos pierde el espécimen o lo que queremos explicarle al instructor. Pero como ya tenemos la escala señalada,
Decimos nosotros aquí, por ejemplo, él tenía como a 34. ¿Ah? Y por aquí supóngase que la de atrás también la tenía ya calibrada a unos 10. Entonces ya tiene usted sus coordenadas, ya solo viene, pone sus coordenadas, ya tiene su espécimen donde usted lo dejó. Para eso sirve. Para centrar, nosotros estamos viendo, supóngase, ponemos nuestra laminilla y vemos que, por decirle así, en 10 está la horizontal, o podemos llamarle Y o X, como que fueran coordenadas cartesianas, y lo identificamos nosotros. Pero nosotros ya sabemos. Y algo más, decimos nosotros con el lente de 10X, supongan que estábamos viendo el de 40X, y el que llegó nos tocó, pero nosotros ya estamos conscientes cómo lo estamos observando. Entonces ya no se nos pierde nada, ya podemos volver a ver. Yo veo de mucha importancia esto del microscopio para ustedes, aunque me digan que esto no es punto para ustedes, tienen que saberlo, es que ustedes van a llegar a ser científicos, no sé yo qué van a hacer, y ya todo eso ya tienen algo. ¿Por qué es que ustedes miran algunas partículas? ¿Por qué las ven grandes y no las pueden ver en la naturaleza? Y es muy importante, para mí es muy importante que ustedes conozcan todo esto. Entonces ya vamos conociendo bien el uso del microscopio. Ingeniero, una pregunta, ¿cuáles son los colorantes que se utilizan? Se puede usar cristal de violeta, azul de metileno, rojo Congo, safranina. Esos son los más comunes que se usan, porque esos nos ayudan. Por ejemplo, nosotros cuando estamos viendo tejidos, hacemos nuestro corte transversal y queremos separar los tejidos. Le aplicamos colorante y lo pasamos en agua destilada, pero hay un tejido que lo absorbe y los otros no. Entonces, en esa forma, podemos decir nosotros, estamos viendo, por decirles así, xilema y floema. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo en Cyperus rotundus y en Cea mais, algunos con colorante y otros sin colorante? Entonces se dan cuenta que unos tiñen solo las fibras, otros los elementos de los tubos cribosos. Entonces, en esa forma nos ayuda a nosotros a separar. Generalmente cuando queremos ver nosotros el colénquima absorbe también un colorante. Y ya lo separamos nosotros en nuestros tejidos. Ya podemos saber en dónde se encuentra cada tejido. ¿Ah? Bien. Ya saben que pueden hacer las preguntas en el momento que quieran. ¿Qué vemos acá? Aquí lo estamos viendo. Ustedes ven la cámara se puso sobre el lente ocular. Y estamos viendo ahí un alga que a simple vista no la miraríamos. Entonces vemos que sí, la está tomando muy bien de esa forma. Y esa alga en el agua no la miramos bien, pero cuando es algo que tiene como suciedad o algún polvillo, la miramos. Si vamos a Matitlán, vamos a ver que está lleno de algas en las proximidades donde está la playa. De ahí podemos sacar un poquito y lo vamos a ver al microscopio. Entonces aquí ya lo vemos con más aumento. Aquí lo estamos viendo ya con 40X. Una alga acuática. Ya vemos cómo está sus divisiones. Si ven ustedes, aquí tiene unas divisiones. Cuando nosotros estamos viendo micelios de hongos, conocemos que hay hongos que son cenocíticos y que son tabicados. En este caso es tabicado. Si fuera cenocítico no tendría estas
tabicaciones en estos lados, no hubiera divisiones cuando son cenocíticos, pero cuando son tabicados, cabal, vemos, por ejemplo, en los hongos, vemos nosotros que la clase Omicete o Ficomicete son cenocíticos, o sea, ahí cuando empezamos a ver, no vamos a ver esos tabiques, pero Deuteromicetes, Ascomicetes y Basidiomicetes, sí, todos esos tienen tabiques. Entonces, desde la entradita, cuando vemos al microscopio, nos damos cuenta. De acuerdo a su micelio, decimos, ¿es omicete o ficomicete o es deuteromicete, ascomicete o basidiomicete? O sea, nosotros ahí es donde vamos conociendo específicamente cómo son los hongos. Porque si se dan cuenta, para el control de hongos, tenemos que saber nosotros a qué clase pertenecen para usar el fungicida apropiado, ¿no? Entonces, la microscopía nos ayuda a nosotros mucho, mucho, ¿no? Yo diría, si a mí me dicen que ya no les dé esta práctica, entonces, la verdad, nos estaría perdiendo. Quería una pregunta. Diga. Los aumentos siempre se van a multiplicar por 10, digamos 4x por 10. Sí, depende el ocular. En la mayoría de casos nosotros usamos 10, pero también hay 16. O sea, si lo están multiplicando por 16, ¿están viendo el de 4 o están viendo, vamos a ver, 4 por 16, 32, 64 veces? ¿Ah? Depende, ese por él, solo lo multiplican, porque tienen un factor de corrección, pero es mínimo. Entonces, nosotros siempre tiramos esas dimensiones. Nosotros siempre que los poníamos allá, decimos a ustedes, esquematicen en su cuaderno y ponen ahí en cuántos aumentos lo están viendo, cuánto es la amplitud de su espécimen. Entonces lo hacen. Por ejemplo, para granos de polen tenemos que ver mucho eso, tenemos que medir, ¿no? Entonces sí, es importante ver con qué lente se está viendo y miramos nosotros en el ocular, ¿cuál estamos usando? Si es de 10, como les digo que es el más común, con ese trabajamos. Si no, pues si tenemos otro, con el otro, dependiendo, ¿va? Entonces siempre vamos a ver, miramos el ocular y el objetivo para decir a cuánto estamos viendo nuestro espécimen. Les repito, microscopio electrónico no tenemos acá en Guatemala. Hay algunos colegas que se han especializado en el manejo de microscopio electrónico. Por ejemplo, la Facultad de Agronomía, yo tenía una colega que hace como 20 años se fue a especializar y venía muy ilusionada. Pero ¿para qué se fue a especializar en eso si aquí no tenemos? Ahorita creo que ya se le olvidó y cuando venga un microscopio electrónico y si viene más moderno, no lo va a poder ver ella. Porque si es alto el costo de un microscopio electrónico, pero eso sí ya es para países desarrollados que tienen suficientes fondos. Aquí la investigación de nosotros es muy, muy corta. La verdad les digo que sí hay buenos científicos que pueden trabajar, porque yo conozco algunos profesionales que se han ido a sacar maestrías, doctorados, pero cuando vienen acá, prácticamente vienen a trabajar con lo poco que tenemos. Pero sí, nos ha ayudado bastante porque de ese profesional que yo les decía que se fue a Tolosa y a Cornell, él se fue a especializar en micología, o sea, el estudio de los hongos. Cuando vino aquí, una eminencia en hongos. ¿Quién le ganaba a él? Saber. Y luego fueron algunos que fueron a sacar su doctorado en fitonematología, los nematos, también excelentes. Yo los conozco, algunos de ellos todavía viven, otros ya fallecieron.
Pero uno que se fue a especializar en virología, aquí sí vino a fracasar, ¿va? Él conoce la virología, pero solo la puede explicar y con esquemas, pero decirle, venga, vamos al microscopio a ver eso, no se puede ver el virus ahí, tanto virus que hay, pero no podemos nosotros trabajarlo. Desafortunadamente no tenemos el microscopio. Pero yo pienso que tal vez de repente si logramos subir en desarrollo en nuestro país o nos donan, podríamos hacer algo, pero no hay de momento. Bien. Usted les hablaba yo allá, ¿cómo se llama? En la teoría de que tenemos en el xilema los elementos de los vasos. Y nosotros tenemos dentro de los elementos de los vasos, de acuerdo a la especie, varios elementos de los vasos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es espiralado. Este elemento del vaso se ve como que fuera un resorte, imagínenselo así ustedes, como que fuera un resorte de lapiceros. Recuerdan que hay unos lapiceros de antes, pues, que traían un resorte, y todavía hay de esos lapiceros finos, que tienen un resorte cerca del lápice, o sea, de la punta, y ese sería idéntico, como estar viendo. Y si lo vemos en la planta, idéntico lo estamos viendo. Entonces, varios de esos resortes van a formar el vaso. Y cada resorte sería un elemento del vaso. Ya que estamos viendo nosotros un elemento del vaso. Esto generalmente lo miramos bien claro en la raíz de la zanahoria. Aquí vemos nosotros que están las fibras, y aquí, estos que ven acá, son los elementos de los tubos cribosos. O sea, este es un corte longitudinal que se hizo de un haz vascular. Vemos los elementos de los vasos, vemos las fibras, vemos los elementos de los tubos cribosos. Ustedes ven acá, son más cortos. Aquí hay más fibras, aquí hay más elementos de los tubos cribosos. De todo esto, nosotros lo podemos ver bien, porque les digo yo, se les explica en la teoría el funcionamiento de cada uno de ellos, pero si lo vemos nosotros aquí, ya vemos exactamente lo que se explica, ya vamos a saber. Porque, les digo, ustedes ahorita todavía son bastante afortunados que están viendo botánica general y principios de fisiología vegetal. Pero ya los que van a ingresar en el 2002, ellos no van a tener esta oportunidad, porque ahí se va a fusionar la taxonomía. Entonces vamos a ver mitad de botánica y mitad de taxonomía. Yo no sé por qué pensaron eso, pero es idea de ellos. Yo se los debatí que no, porque ustedes tienen que saber exactamente eso. Para ver solo las plantas hacia afuera, no, porque necesitamos conocer bien nosotros las partes, cómo es que funciona la planta. Y si sabemos cómo funciona, sabemos cuándo se ha dañado la planta. Entonces, en eso tenemos que tener conciencia nosotros. Ahora, si ustedes ven eso, una planta dice, ya sé de qué se está hablando. Y lo van conociendo. Pero si ustedes no lo conocen, les hacen los esquemas y todo y se quedan en la luna. Bien. Entonces veamos acá también por qué es necesario algunos accesorios que utilizamos nosotros para ver al microscopio. Primero vamos a tener un gotero. Este gotero generalmente lo usamos con agua destilada. Yo allá en el laboratorio no uso agua destilada, sino que más que todo pongo a hervir agua y
la utilizo porque ya sé que esa ya no va a tener ningún tipo de microbio. Lo ideal es usar agua destilada, pero que de veras esté destilada, que no tenga ninguna partícula, ningún microbio. Entonces, tenemos este gotero y ponemos nuestra laminilla, porta objetos, le aplicamos una gota de agua, 1 o 2 gotas, dependiendo qué tanto nos abarque. También utilizamos en estos mismos goteros, utilizamos los colorantes, ya sea rojo Congo, azul de metileno, cristal de violeta, safranina, lo que vamos a usar nosotros. ¿Ah? Ingeniero, una pregunta. ¿Los colorantes van diluidos en agua? No, esos ya vienen diluidos porque hay unos que son en agua hirviendo o bien en formol, pero esos vienen en cristales. Y ustedes dicen cristal de violeta, compran y hacen su solución a manera de que les vaya a servir a ustedes. Ni muy espesa ni muy rala, ¿va? A manera de que cuando la usen quede exactamente. Pueden hacer 2 cosas también. Primero le aplican agua y sobre el agua le aplican la gota de colorante. O sea, en cada frasquito dice ahí cristal de violeta, rojo Congo, safranina, azul de metileno, el que ustedes vayan a utilizar. Aplican su gota y la gota de agua y cuando ya hayan aplicado el agua y el colorante, ponen su espécimen. En el espécimen nosotros tenemos 3 tipos de cortes. Tenemos un corte que se llama transversal. Es como sacar una ruedita para ver las partes de planta. Luego tenemos el radial longitudinal. El radial longitudinal va a pasar por el centro del tallo, el corte. Entonces ahí estamos viendo, así como les mostré anteriormente, el elemento del vaso, cómo se ve. Porque un corte transversal no miramos así. En cambio, radial longitudinal sí lo vemos. Y tenemos el otro que se llama tangencial longitudinal. En el tangencial longitudinal, generalmente lo que vamos a ver nosotros son las células de el rayo o el radio. Ahí vemos sus terminales exactamente. Entonces, esos son los 3 tipos de Bien, entonces, como les decía, aquí vamos a ver nosotros estos goteros para qué se usan. Hasta siempre incluimos uno de con formol o formalina al 40% o bien también con alcohol. Siempre mantenemos nuestros frasquitos goteros ahí, siempre en un lugar limpio, y nunca vamos a poner cerca de la laminilla la gota. La gota la dejamos caer, porque si pegamos el gotero, entonces ya se contamina el gotero de nosotros. Ustedes van a tener ese cuidado también cuando usen ustedes su gotero. Echan la gotita de cierta distancia.
Ahora bien, después de aplicar la gotita y ponen su espécimen, van a poner sobre la laminilla porta objetos, la laminilla cubre objetos. La laminilla cubre objetos, se pone y se da cuenta uno de que no haya exceso de agua alrededor de la laminilla, porque si nos queda agua no deja correr la laminilla. Entonces los tornillos, esos de las coordenadas, se traban. Lo que hacemos es limpiarla con un paño y para observar que no esté húmeda, nos la pasamos en la palma de la mano. Si no nos moja, señas de que el agua no pasó. Entonces, luego de que sabemos el uso de nuestros goteros, utilizamos los bisturí. Los bisturí hay de diferentes formas, hay unos muy agudos, otros bastante obtusos. Y estos bisturí se usan en el mango. Este mango, por ejemplo, a mí nunca me ha parecido, porque este ya trae la cuchilla fija. Entonces este se usa 1, 2 o 3 veces y si la cuchilla ya no corta, ya lo perdimos. Imagínense perder todo esto. Pero tenemos mangos que se les puede quitar y poner la cuchilla de bisturí. Entonces, esos son los ideales. Mangos para intercambiar la cuchilla de bisturí. Pero se dan cuenta también que cada mango va a tener su número de cuchilla. Porque si se usa otro número, entonces no agarra la cuchilla y perdemos el mango. O tenemos que comprar el número. Aquí viene siempre el número de mango que se va a usar y la cuchilla. Por eso nosotros cuando vamos a comprar decimos quiero un mango que tenga cuchilla intercambiable. Él le dice aquí está este es 14 y le hace la 15 y la 16. No, hágame un favor. Deme una docena de cuchillas, pero me pone una de una vez, por favor, para ver si es cierto de que esa le va a quedar cabal. Porque muchas veces por venderle dicen a usted este le queda bien. No, le sacan la cuchilla, la prueban. Si queda bien, si no queda muy ajustada ni muy floja, deme la docena. Si no, no me la dé, por favor. Bueno. Entonces, esa es la idea de esto. Compramos nuestro mango de bisturí, compramos nuestras cuchillas que sean intercambiables. No fijas como este, a mí no me parecen estas. Luego, podemos usar hisopos. Esos se compran las bolsas en las farmacias y ahí nos las venden. Y esto nos sirve, por ejemplo, nosotros a veces queremos ver bacterias. Es lo que hacemos de esa sustancia que se ve lechosa. A veces uno dice, ¿por qué? Pura lechita. Pero agarren una miseria de esos y la ponen en la gota de agua y se van a dar cuenta qué cantidad tan enorme de bacterias hay. Muchas veces cuando se quiere ver en las heces, a veces uno va enfermo del estómago, tiene diarrea. Le dice uno, ¿qué tendré? ¿Serán bacterias o serán amebas? Agarra un poquito de esas heces líquidas. Solo con que agarren una miseria aquí, viene y la ven ustedes ahí, echan sus gotas de agua, pasan el hisopo y ahí les queda ya cuando ve que el agua está turbia, señas que ya quedó ahí el microbio. Ponen la laminilla, cubre objetos, ven que esté seca, la colocan en la platina del microscopio y empiezan a ver con el de 4, 10, 40X. Ahí ustedes ven si hay bacterias. Las bacterias se localizan bien porque se menean mucho y la pasan ahí en el campo del microscopio.
y las amebas no se mueven. Las amebas se ven ahí y se echa de ver exactamente cuando hay ameba. Entonces, aunque dicen que uno no hay que automedicarse, pero tampoco hay que malgastar uno si uno ya sabe. Si sabe uno que son amebas, pues dice Secnidazol voy a aplicar y ya estuvo. Si son bacterias, trimetrofin sulfa, y se controla uno, porque hay veces de que uno se descuida y come cosas en la calle o el agua del chorro está contaminada. Pues se puede curar, o le dice al doctor, mi doctor, me está pasando esto, yo vi que tengo bacterias o tengo ameba. Luego también utilizamos una pinza. Esa pinza nos sirve a nosotros para agarrar partículas de tejido que queremos observar. Luego tenemos una tijera. A veces cuando tenemos que hacer cortes de hojas, cortamos la hoja y luego de cortar la hoja, cortamos con bisturí el tejido que vamos a observar. Supóngase que hemos cortado bastantes piecitas, por decirle así, cortes transversal, longitudinal, etcétera. Entonces lo echamos en agua y con estas agujas, estas son agujas de disección que generalmente se usan dos, agarramos y trasladamos nuestra partícula o espécimen a la gota de agua que tiene nuestra laminilla portaobjetos. Le ponen el cubreobjetos, ya podemos observar. Siempre que no se les olvide que no tenga humedad. No hay duda al momento. Si no hay duda, continuamos, no tengan pena. Ustedes en su momento me hacen las preguntas. Ingeniero, ¿para qué sirve las agujas, digo? Ahorita por último. Sí, esas son dos agujas de disección. Siempre vas a tener que trabajar dos agujas de disección. Porque generalmente, como la palabra dice, la disección. Supóngase que usted quiere ver granos de polen. Agarra el estambre y sus tecas. Entonces, para sacarle el polen, las rompe. Entonces, ya teniendo la ruptura, eso lo mira usted bajo el estéreo. Ve las pelotitas que son de grano de polen, humedece la puntita y saca un puño de polen. Y se le pega ahí en la punta de la aguja. Y esto lo va a frotar en la gota de agua que tiene usted en su laminilla portaobjetos. Esos granos de polen se quedaron depositados ahí en su gota de agua. Usted ya le pone la laminilla, cubre objetos y la traslada al microscopio. Para eso sirve porque nosotros ahí no podemos agarrar los granos de polen, sino que vamos a trasladarlos con la aguja. ¿Ah? Lo líquido, le dije, se agarra con los hisopos y los granos de polen, que es un polvito que vemos, ¿no? Trasladamos. Después de que hemos trasladado, lo sacudimos en agua, utilizamos un beaker o un Erlenmeyer, la limpiamos para seguir trabajando. Allá generalmente se les pide 10 tipos de flores diferentes, o sea, 10 granos de polen diferentes. Ustedes los están viendo y para no contaminar ni llevar el mismo que ya han visto, la lavan y vuelven a agarrar de otra y así sucesivamente hasta tener sus 10 granos de polen. ¿No? También nos sirve a nosotros para ver, podemos trasladar eso, bacterias, también podemos trasladar hongos, etcétera. Todo eso lo podemos ver nosotros. ¿No? Es muy importante trabajar con esto. Se llama un microscopio estereoscópico. De estos también tenemos en la escuela. Ustedes trabajan con los dos, con el microscopio compuesto y con el microscopio estereoscópico. Vemos aquí también tiene dos lentes oculares, que también pueden ser de 16 o bien
de 10. Aquí hay un tornillo que se le dan vuelta y va aumentando. Tenemos el cabezal, ¿va? El cabezal que va a aportar los lentes, y en el cabezal tenemos un tornillo que prácticamente sería micrométrico. Este tornillo nos ayuda también a aumentar el tamaño o las dimensiones del espécimen que estamos viendo. Aquí adentro está el lente objetivo. Eso es lo que vemos nosotros, que aquí solo uno hay. Este generalmente es de 2 o 4X. Aquí no son muy amplios. ¿Ah? Tiene 2 o 4X. Luego tenemos la platina. Acá generalmente nosotros no usamos la platina así tal como está. Esa es una platina de vidrio. Pero lo que hacemos nosotros es una rueda de cartón que tenga aproximadamente las mismas dimensiones y la ponemos sobre la platina. Estos en la mayoría de los casos tienen también pinzas. Aquí hay unos agujeritos donde se pone la pinza y agarra el cartón. Porque aquí es donde manipulamos nosotros nuestros especímenes. Ya les había dicho las tecas para sacar el polen. Ponemos de cada lado, ponemos una, disectamos, o sea, partimos la teca, sacamos polen y lo trasladamos. ¿Ah? Para eso sirve y ya fija la lámina de cartón que pusimos. No se nos mueve y podemos trabajar muy, muy bien. Luego tenemos acá el tornillo macrométrico, que nos sirve para bajar o subir. También aquí está la cremallera que les decía yo. Luego tiene aquí su manubrio o brazo para trasladar. Y este tornillo es de cambio de espejo. Si nosotros no usamos el cartón, este nos va a servir acá. Cuando lo movemos, ya sea que nos queda una luz acá fuerte o bien nos queda opaco. Pero este casi no lo usamos porque no usamos esto. Entonces aquí tenemos nosotros exactamente el microscopio estereoscópico. Este microscopio estereoscópico nos sirve para la disección y además para ver otros organismos que tienen mayor tamaño. Por ejemplo, hojas. Cuando queremos ver la pubescencia, nosotros vemos aquí bajo el estéreo los pelos, las escamas, las glándulas. Aquí podemos ver todo eso. Glándulas de aceites esenciales o aceites volátiles. El tipo de pelo o pubescencia que tenga la hoja. Las nerviaciones, las venaciones. Aquí las podemos ver muy, muy bien. Que eso no lo podemos ver en el microscopio compuesto. Asimismo, es muy esencial cuando vamos a llegar nosotros a entomología. En entomología se usa más que todo microscopio estereoscópico para ver las alas, las patas, las antenas, el aparato bucal, etcétera. Todo eso lo usamos nosotros bastante bien en entomología. Cuando llegamos a entomología, ya tenemos que saber bien cómo manipular nuestro equipo de microscopía. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan y sepan qué equipo se va a usar en cada área. Y una pregunta, ¿el cartón para qué es lo que servía? El cartoncito que se le hace. El cartón sirve para no dañar la platina, porque aquí la platina es de vidrio generalmente, algunos la tienen de plástico. Entonces si nosotros empezamos a trabajar acá, la rayamos. Cuando estamos viendo, nosotros tal vez no vemos las líneas que hacemos, pero ya viendo con los aumentos, vemos unas líneas que nos perjudican. En cambio, el cartón lo podemos cambiar. Lo usamos, lo rayamos, hacemos lo que queremos con él. Hacemos otra ruedita y la volvemos a utilizar.
¿va? Entonces estamos protegiendo nuestra platina. ¿Muy bien? Hay esos microscopios estereoscópicos que tienen acá su luz. La podemos graduar también. O bien se usan lámparas que las movemos nosotros para poder ver también, ¿va? Porque como nos quedan oscuros, usamos la lámpara acá, o bien la que trae incorporada acá, que también es móvil. Se puede movilizar para ver nosotros con claridad lo que estamos viendo. Bien. Luego aquí vemos nosotros, como les decía, en las observaciones acá, que se ven los insectos. Aquí estamos viendo en el microscopio estereoscópico la curva elitral. Curva elitral se le llama a la curva que tienen las alas o que también se le llaman élitros. Entonces, este es un coleóptero que van a ver ustedes, siempre que tiene unas alas muy gruesas de quitina. Entonces, esa es la curva elitral, de aquí para acá. Entonces, cuando estamos viendo nosotros para determinar la especie de Dendroctonus que estamos estudiando, aquí la curva elitral nos muestra caracteres diferentes para cada especie. Puede ser que la curva elitral no tenga estas líneas. Puede ser que tenga o no tenga setas, o sea, son pelos muy gruesos. Puede ser que los tenga unidos o estén separados, etcétera. Todo esto es lo que cambia cuando estamos tratando de determinar la especie del género Dendroctonus. Entonces, por eso dice aquí SP. Este es un Dendroctonus, pero como no tenemos específicamente cómo está la curva elitral, entonces solo le ponemos SP. SP nos va a indicar que solo esta especie estamos viendo. Pero si tenemos bastantes, unos 10, entonces ponemos SPP, o sea, de varias especies. Aquí solo una tendríamos que estudiar. Bien, entonces aquí nosotros, para poder ver nuestros insectos, sí los podemos ver aquí muy bien, ahí no hay problema. Tenemos una colección de insectos para observar sus caracteres bajo el microscopio estereoscópico. Aquí vemos, como ustedes ven, tanta variedad de insectos, hay muy pequeñitos, hay muy grandes, hay con diferentes formas y mosaicos de las alas. Entonces nosotros ahí vemos los insectos muy bien y vemos sus partes, vemos sus antenas, cómo son sus antenas, cómo son sus alas. Todo esto sí lo podemos ver bajo el microscopio estereoscópico. Por eso les digo que esto nos ayuda mucho en entomología, porque nos va diciendo, y nosotros también en entomología se usan claves para determinar qué género, qué familia. En la mayoría de los casos en entomología solo se llega a familia, ¿ah? Pero ya si uno quiere hacer un estudio más profundo, busca claves para géneros y claves para especies, que también se puede, conociendo bien uno las patas, las partes de las patas, ¿ah? Las alas, las partes de las alas, el abdomen, las partes del abdomen, etcétera. Todo esto ya, entonces ustedes profundizan para conocer exactamente qué especie de insecto están estudiando. La mayoría de los casos solo dicen, bueno, si es áfido, échale tal cosa, si es mariposa, échale tal cosa. ¿No? Sí. Aquí, Una pregunta. ¿sí? ¿Qué significa estereoscópico? O sea, estéreo y... Sí. O sea, estéreo que amplía también. Copios, vista.
O sea, le va a ampliar la vista a usted. ¿Va? Se la amplía un poco. Pero amplía más el compuesto, porque como vemos, tiene varios lentes. Está compuesto, este no, este solo le exterioriza, o sea, le amplía más, pero no tanto, porque este tiene, vamos, tiene 16 por 2, tiene 32, y si tiene 16 por 4, va a tener 64 veces. Ahí se quedó. En cambio, con el compuesto va a tener la oportunidad de ver ya más. Por 400, por 1000, etcétera. ¿Ah? Por eso es que esto no podría verlo usted bajo la laminilla. Ahí no se puede, muy grande. De acuerdo al equipo que usamos. Bien. Ahora vemos nosotros allá en el laboratorio, nosotros tenemos que conocer, hay una práctica donde tenemos que ver todos los caracteres de la hoja. ¿Cómo se los planteaba antes? Sus márgenes, su nerviación, su venación. Y algo muy importante es cuando tenemos que ver qué tipo de pelo tiene o si tiene escamas. Eso lo vemos nosotros muy, muy bien bajo el estéreo. Por ejemplo, hay pelos estrellados, hay pelos glandulares, hay pelos simples, hay pelos catenulados, etcétera. Hay muchas diferencias en los pelos y los pelos juegan un papel muy importante en entomología, porque cuando nosotros estamos viendo las antenas y llevamos el conocimiento, ¿qué quiere decir cada tipo de pelo? Y lo conocemos, entonces ya lo relacionamos a las antenas. Entonces aquí está el grupo de estudiantes, está tomando sus apuntes de campo. ¿Ah? Entonces uno va al campo y dice, bueno, ese es un árbol, la forma de la hoja y todo. Entonces lo que no ven acá, lo terminan de ver en el laboratorio. Supongamos los pelos no los pueden ver acá. Eso es ilógico. Las venaciones a veces cuesta verlas en el campo. La nerviación sí es más clara para verla. O sea, si tiene glándulas, aquí no las pueden ver, pero bajo el microscopio estereoscópico sí van a ver ustedes las glándulas. Entonces salimos al campo, les explico qué estamos viendo para que anoten y luego ya a nivel de laboratorio ya concluyen ustedes su investigación. Y una pregunta, los vidrios son cambiables cada cierto tiempo. ¿Cuáles vidrios? Por ejemplo, el portaobjetos. Ah, las laminillas, digamos. Ah, las laminillas. Exacto. Sí, todo. Sí, vea, se usan laminillas de vidrio porque el vidrio aguanta más que el plástico. Hay laminillas de plástico, pero de esas no debemos usar. Laminillas de plástico no, porque esas rápido se rayan, se opacan. En cambio, las laminillas porta objetos y cubre objetos se pueden lavar. Al lavar bien con jabón, ya nos quedan bien limpias. Hay un método para secarlas también. Las ponemos a secar. Las que más nos aguantan son las laminillas porta objetos porque son más gruesas. Las cubre objetos son muy delgaditas. A veces logramos rescatar algunas lavándolas, pero en la mayoría de casos se nos quiebran. Pero sí podemos usarlas más de una vez. Entonces, nosotros tenemos que usar de vidrio. Las podemos usar, las quitamos. Allí en el laboratorio hay una cajita que les ponemos para que después de usarla, las laven y las puedan volver a usar. Nosotros las secamos con papel mayordomo y las ponemos ahí para que ustedes las usen. De laminillas cubre objetos les ponemos la cajita también
para que vayan utilizando. Porque ahí en el laboratorio, gracias a Dios, se tiene todo el equipo. Pero en la mayoría de casos, a los grupos se les ha pedido. Por ejemplo, se le dice a tal grupo traigan 1 o 2 cajas de laminillas portaobjeto, traigan agujas de bisturí, aunque cada quien puede comprar independientemente su equipo de disección. Pero mucho ojo, cuando compran ustedes su equipo de sección, se fijan que lleve lo necesario nada más para botánica, porque hay otros que les venden equipo de sección para medicina. Ahí les dan cosas que nada que ver para nosotros, porque hasta hay hilo para suturar, agujas y todo eso. Entonces nosotros decimos, deme un estuche que tenga 2 agujas de disección, que tenga como mínimo 24 cuchillas de bisturí, un mango de bisturí para ese, una pinza, una tijerita. Y eso es lo que, más que todo, es lo esencial para botánica. Y el gotero, ¿verdad, Miguel? ¿Sí? Los goteros se compran por aparte porque en el estuche no cabe. ¿Va? Pero gotero generalmente se les da ya en laboratorio porque no lo pueden andar cargando. ¿Va? En cambio, su estuche sí. Ustedes lo compran al terminar, se lo echan en la bolsa y lo mantienen. Y mucho cuidado, no olviden nada en los laboratorios, porque se les habla de honestidad y honradez a todos, pero hay gente también de que se aprovecha, ¿va? Lo encuentra, ya no lo devuelve. En cambio, ustedes tienen que cuidar su equipo. Ingeniero, un compañero tiene mala señal y lo sacó de la reunión y está intentando entrar. No sé si lo puede aceptar. Está intentando, Sí, no sé si intentando, porque Alexis Larios, sí es él. ya entró. Bien. Yo les digo todo esto para que cuando hagan su grupo ya sepan ustedes trabajar, ya todos lo saben, ya saben qué van a hacer. Bien, entonces aquí, como le digo, salimos al campo, cada órgano que vamos a ver. Bien. Entonces ya aquí, ya ustedes van al laboratorio, pueden utilizar su computadora, su cuaderno donde tienen datos, y ahí se les da el equipo que van a usar ustedes. En este caso estaban trabajando los muchachos con microscopios estereoscópicos. Y cuando les toca compuestos. Aquí en el frente, aquí es donde están los armarios, donde está el equipo. Ustedes lo sacan, lo trasladan a su lugar, luego le ponen su funda para cubrirlo, enrollan el cable y lo vuelven a guardar. Entonces, las mesas son muy duraderas porque son de granito. Entonces, no hay problema que se van a romper. Lo que se les pide siempre, no estar poniendo nombres y mucho menos rayarlas. Pónganse a pensar que después de ustedes vienen otros. ¿Va? Y yo siempre estoy aquí al tanto con ustedes. Cualquier duda, yo se la resuelvo. Lástima que no estamos en laboratorio hoy. Sí, hombre, porque mira cómo es de necesario. Aunque yo les he dicho siempre, si pueden, después lleguen, pero que no haya nadie ahí, ¿va? Porque se están recibiendo otro curso. Los muchachos siempre hablan, ¿va? Bien, entonces veamos a mí las dimensiones de las laminillas. Dice de vidrio, no usar plástico. Las portaobjetos tienen unas dimensiones de 76.20 milímetros de largo por
25, 40 milímetros de ancho. Eso es, aunque hay otras fábricas que las hacen de menor tamaño, pero no muy poco, va de 70, no tienen que bajar y pueden llegar hasta 24 de ancho. El grosor aproximado está entre 1 milímetro y 1.20 de los portaobjetos. Ahora los cubreobjetos son de 22 por 22 y el grosor aproximado es insignificante, ¿sí? Aproximadamente están entre 0.01 milímetro. Son muy delgaditas. Los lentes oculares, como les decía, hay de 10X y de 6X los más usados. Los objetivos tenemos 4X, 10X, 40X y 100X los más comunes, porque no pasan de 4, algunos tienen 3 en la mayoría de los casos. Luego tenemos los anillos que tienen color rojo, color amarillo, celeste y blanco. Como les decía, ¿cuántos aumentos tiene? Para limpiar los lentes oculares y objetivos se utiliza un papel especial, ¿va? O un paño con xilol o alcohol, siempre con las manos limpias, como vemos. Luego tenemos las plantas sin semillas, ¿va? Es otra de las situaciones que lástima, como dicen, que no estamos allá, porque también salimos al campo a colectar material que tenga bacterias, algas que podemos ver en el agua, hepáticas, que son unas plantas que tienen similitud con el hígado, musgos que vemos también allá y vemos todas sus partes, hongos que podemos ver bajo el microscopio, los helechos también para ver sus esporangios, sus soros, sus esporas, y los equisetos, o sea, los que conocemos como colas de caballo. Estos todavía tienen esporas y esporangios. ¿Verdad? Entonces, ustedes me van a ir a buscar, a ver si pueden ver todas estas bacterias. Van a ver cuando la persona que dice que tiene pus o están podridas las plantas, señas que hay bacterias, no las pueden ver. Pero, por ejemplo, ¿cómo se presenta? En las bacterias generalmente hay un olor fétido, o sea, un olor apestoso. Yo les digo, tengan mucho cuidado cuando ven hongos. Ese problema que acabamos de estar pasando con mucormicosis. Mucormicosis es un como polvito negro que se le pone al pan o bien algunas frutas. En la fresa hay mucho. Entonces ustedes lo pueden percibir nada más y hacer sus apuntes. Los musgos salen en las paredes o en los ladrillos o en los blocos. Los hongos los van a ver ustedes causando manchas o pudriciones en algunas plantas. Los helechos ya podemos ver nosotros que abajo del fronde o de la hoja se ven unos puntos cafés o como de rumbre. Y eso si lo rompemos vemos que nos queda un polvito en las manos. Esos son los esporangios o bien las esporas. Y los equisetos o colas de caballo vemos nosotros que no tienen hojas propiamente hechas porque son unas pequeñas hojitas. Entonces, eso lo van a salir a ver ustedes al campo y hacen sus anotaciones en sus cuadernos. Recuerden que eso complementa lo que hemos visto ahorita. Te pregunto, ¿tienen alguna duda? Porque aquí concluimos nosotros lo que estamos viendo. Lo demás lo tienen que hacer ustedes a nivel de campo. Si tienen dudas, ya saben, me pueden estar chateando, me mandan fotos o algo para que yo pueda responderles. Inge, hongos podemos encontrar también en la pudrición de frutos. Sí, si hay manchas, sí. Hay
Hay por ejemplo, Fusarium es un hongo que causa pudrición o marchitez. También hay hongos macroscópicos. Ustedes ven esos que le llaman sombría de sapo. Si ustedes le quitan eso que se le llama pilio, ustedes lo ponen boca abajo en una hoja blanca, van a ver que al cabo de una semana dejó caer un polvito negro. Esas son las esporas del hongo, ¿no? Y generalmente los que más dañan son los que causan manchas foliares. Las rollas, por ejemplo, vamos a ver un tipo de mancha o polvillo amarillo anaranjado. Entonces se encuentran bastantes plantas, café, rosas, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Recuerden, esto lo van a hacer ustedes y lo van a adjuntar a su cuaderno de investigación. Lo que encuentren lo apuntan y me lo ponen ahí. Ingeniero, así como las algas. Las algas donde hay agua, principalmente si hay algún charquito, van a ver que hay un grupo ahí con unas masitas que están húmedas. Al sacar ya no la ven bajo el microscopio, pero por lo menos ven cómo se localizan ahí, ¿va? Ingeniero, solo una pregunta. Al final, ¿cuántos cortos nos va a hacer? Porque según solo medio recuerdo, creo que solo había dicho que el cuaderno valía 15 netos y no alcancé a escuchar cuánto dijo que valía al final. Mire, pues, el cuaderno de investigación vale 15. La exposición vale 15. La exposición yo les voy a asignar, más que todo, se los dejo sobre un cultivo, donde va todo, va. Siembra, cultivo, plagas y enfermedades e importancia económica. Y por último, nada más un examen final. Ahí están los 45. 15, 15 vale cada uno. ¿Ya? Sí, está bien, gracias. Muy bien. O sea, lo que quiero yo es que aprendan, es que haciendo las cosas, porque a veces un examen no los deja aprender mucho, pero ahí sí me van a aprender bastante. Bien. Entonces, hasta aquí dejamos, jóvenes, y a trabajar, como les digo, en su jardín, cerca de donde estén. Cualquier duda me la consultan. Ingeniero. Si pasen buen día y se me cuidan todos. No se descuiden, porque